Una vez que en las sociedades antiguas se instala la lógica estatal, esto no significa que sea la única lógica que organiza ese tipo de sociedades. Por una parte, la antigua lógica de parentesco sigue siendo fundamental para la estructuración de distintos tipos de lazos sociales. Por otra parte, ese nuevo tipo de sociedad que se organiza en ese mundo antiguo tiene espacio para la aparición de distintos tipos de lógicas sociales que conviven con la del Estado y con la del parentesco. Veamos esto un poco más de cerca. La lógica de parentesco se presenta en el mundo de las sociedades estatales antiguas, relevando un papel muy importante al menos en tres grandes ámbitos sociales. Por una parte, sigue siendo el eje fundamental de la articulación social interna dentro de las comunidades aldeanas. Es decir, que una vez que aparece la lógica del Estado, esas comunidades quedan subordinadas en términos tributarios a la élite estatal, pero internamente siguen organizadas en función de aquel lazo social preexistente de sociabilidad que existía antes de la aparición del Estado. Ahora, en segundo lugar, es muy importante advertir que el parentesco es fundamental para la articulación interna de la propia élite estatal. En múltiples contextos aparecen las élites presentándose a sí mismas en condiciones de parientes unos miembros de otros, y esto es particularmente importante en relación a la realeza y en relación a la sucesión de los reyes en el trono. Aquí, por ejemplo, vemos a un rey egipcio con su hijo adorando a todos los reyes anteriores, lo que implica adorar a sus propios ancestros. Es decir, que el parentesco es también fundamental como criterio para el acceso al trono. Y en tercer lugar, el parentesco es muy importante para la comprensión de las relaciones entre los dioses o entre las sociedades y sus dioses. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero es fundamental en términos de del modo de comprensión de las relaciones que los dioses entablan entre sí. Por ejemplo, en este caso, vemos, por ejemplo, a la diosa Nut y el dios Geb separados por otro dios, el dios Shu, todos ellos parientes unos de otros. Esto es muy importante para comprender cómo se expresa y cómo simboliza el mundo este tipo de sociedades antiguas en relación con la importancia del parentesco. Más allá del parentesco, las sociedades antiguas, digámoslo así, tienen una mayor densidad que implica la posibilidad de aparición de más tipos de lógicas sociales. Una lógica muy interesante es la lógica del patronazgo, la lógica de las relaciones patrón-cliente. La lógica del patronazgo se estructura, a mi modo de ver, a partir de tres grandes características principales. Por una parte, se trata de una relación de reciprocidad asimétrica entre el patrón y el cliente. Es decir, que el patrón ofrece al cliente una serie de beneficios en términos de protección o acceso a bienes, y el cliente ofrece su lealtad al patrón. En segundo lugar, se trata de una relación personal de tipo diádico, es decir, de cada patrón con cada cliente. A diferencia de lo que sucede en los estados, donde el rey es rey en forma generalizada respecto de sus súbditos, o de las tramas de parentesco, que incluyen un conjunto amplio de parientes, la lógica del patronazgo implica una relación entre un individuo y otro individuo. Y en tercer lugar, me parece que es importante destacar lo que caracteriza al patrón, a diferencia de un jefe cuyo prestigio es lo importante, o del rey cuyo poder en términos de clastres es lo que lo caracteriza. Creo que lo que caracteriza al patrón es su autoridad, es decir, algo que decía en su momento Mommsen, esas cosas que son más que un consejo, pero menos que una orden. Ahora bien, la existencia de más de un tipo de lógica social no significa únicamente que unos individuos hacen un tipo de lógica y otros individuos se rigen por otro tipo de lógica. El pensamiento de lo antiguo en términos de lógicas sociales implican que esas lógicas articulan en general el lazo social. Y muchas veces el mismo individuo puede estar siendo articulado en función de distintas lógicas sociales, en función de distintos contextos en los que participa. Vemos un ejemplo procedente del antiguo Egipto. Se trata de el nomarca Kar de Edfu, un nomarca, es decir, un gobernador de un nomo del sur de Egipto a fines de la dinastía 6, esto es, a finales del reino antiguo. Veamos entonces cómo puede darse esta coexistencia de lógicas en un mismo individuo, incluso en un mismo texto. Por una parte, Kar de Edfu se presenta en su autobiografía funeraria como un funcionario que desempeña una serie de tareas. Es nomarca, gran jefe de nomo,
supervisor, supervisor de sacerdotes, por ejemplo, pero indica también en sus textos que ha desempeñado funciones, por ejemplo, que el rey lo ha enviado a un nomo a desarrollar una serie de tareas y que él las cumplió en obediencia de la orden que el rey le ha dado. Pero al mismo tiempo, los mismos textos lo presentan en su condición de pariente, rodeado, por ejemplo, de su esposa, de sus hijos, y diciendo en el texto que fue el amado de su padre, el alabado de su madre, el amado de sus hermanos. Es decir, referenciándose en la lógica de parentesco para definir su posición en esta autobiografía funeraria. Y por otra parte, aparece en la misma autobiografía una serie de referencias en las que Carr se presenta a sí mismo o describe a otros personajes en términos de una serie de cargos, de títulos llamados honoríficos, que en rigor implican una relación directa y no específica con el gobernante como conocido del rey o amigo único del rey, que no tiene una función específica, simplemente indica que está cerca de la figura del rey. Pero además, Carr refiere en su autobiografía que de niño fue enviado a la corte del rey desde su procedencia provincial para ser educado allí en la corte del monarca. Esto es importante porque también destaca otra forma de lazo social de subordinación del tipo del patronazgo entre las élites provinciales y el monarca en la corte central. Y por otra parte, es muy común en las autobiografías de los funcionarios del Reino Antiguo y posteriores este tipo de referencias a haber dado pan al hambriento, ropa al desnudo, e incluso en el caso de Carr de Edfu, señalar más específicamente que ha pagado deudas de otros con bienes de su propio dominio, que implica también un tipo de relación directa con una persona a la que se rescata de ciertas deudas o a las que se asiste en un momento de necesidad, pero que seguramente implicaban como devolución que el necesitado debía luego contribuir con su lealtad a aquel que lo había rescatado. Esto es algo bien característico de este tipo de lógica que estamos llamando aquí lógica del patronazgo. Más allá del patronazgo, existen otras lógicas sociales que también pueden convivir con estas. Por ejemplo, la lógica de la esclavitud, basada en la relación entre el amo y el esclavo. En la India, a partir del primer milenio, también aparece, a mi modo de ver, una lógica diferente en torno al sistema de castas, ¿no? Basado en el concepto de pureza y en los diversos grados de pureza que ese tipo de castas puede tener. Pero lo importante en este punto es que nosotros podamos ver qué hacen las lógicas sociales, cómo conviven en la estructuración del lazo social de las sociedades antiguas este tipo de lógicas tan diversas. La lógica estatal, la lógica del parentesco, este otro tipo de lógicas más subrepticias, como la del patronazgo y quizá otras más, son fundamentales para poder comprender cómo operan estas sociedades antiguas y cuál es la especificidad que este tipo de sociedades